Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Era 1978, y yo era un teniente de la Marina de los Estados Unidos. Había estado en misiones peligrosas antes, pero nada me preparó para lo que viví en el Mar del Diablo. Todo comenzó en una base secreta en Okinawa, Japón. Nos llamaron a mí y a mi equipo de élite para una reunión urgente. No nos dieron muchos detalles, solo que era una misión de alto secreto y que no podíamos hablar de ella con nadie. Recuerdo que el comandante nos reunió en una sala pequeña, con las persianas cerradas y una luz tenue. En la pared había un mapa del Pacífico, con un círculo rojo alrededor de una zona llamada Mar del Diablo. Algunos lo llaman el Triángulo del Pacífico, un lugar donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. El comandante nos informó que un avión espía soviético había sido derribado en esa zona, pero no por un misil ni por otro avión. Algo más lo había derribado. «Teniente Kane», dijo el comandante, mirándome fijamente. «Su misión es interceptar y neutralizar cualquier amenaza en esa zona. No sabemos con qué nos estamos enfrentando, pero no podemos permitir que los soviéticos lleguen primero». Asentí, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. No me gustaba la idea de volar hacia una zona conocida por sus misterios. Además, el comandante mencionó algo que me dejó helado. El objeto que derribó al avión soviético no aparecía en los radares convencionales. Solo se detectó por una interferencia electromagnética masiva. Eso no era normal, y lo sabía. Nos subimos a los helicópteros al amanecer. Yo iba en el helicóptero líder, junto con mi copiloto, el teniente Mike Harris, y el artillero, el sargento Johnson. Los otros dos helicópteros nos seguían de cerca. Todo parecía normal al principio. Volábamos sobre el océano, con el sol reflejándose en el agua. Pero, a medida que nos acercábamos a la zona marcada en el mapa, el ambiente cambió. El cielo se oscureció de repente, como si una tormenta se estuviera formando en cuestión de segundos. Sin embargo, no había nubes de tormenta, solo una niebla roja que parecía surgir de la nada. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Johnson, señalando hacia la niebla. No tuve tiempo de responder. De repente, los instrumentos del helicóptero empezaron a fallar. La brújula giraba sin control y el radar mostraba interferencias. Intenté contactar a los otros helicópteros, pero solo escuché estática. Entonces, algo más aterrador ocurrió. El zumbido de los motores se apagó, y por un momento, todo quedó en silencio. «Kane», gritó Harris. «Los motores no responden». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estábamos en medio del océano, a miles de metros de altura, y el helicóptero no respondía. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, los motores volvieron a encenderse solos. El zumbido era diferente, más agudo, como si algo estuviera controlando nuestra nave. Mientras intentábamos recuperar el control, la radio cobró vida de repente. No era una voz humana, sino una grabación distorsionada. Al principio no podía entender lo que decía, pero luego reconocí el idioma. Era ruso. Era la grabación de la caja negra del avión soviético derribado. «Estamos siendo atacados. No es un avión. No es un misil», decía una voz desesperada. «No son humanos. No son humanos». El mensaje se repitió una y otra vez, cada vez más distorsionado, hasta que finalmente se cortó. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Todos en el helicóptero nos miramos sin saber qué decir. Johnson rompió el silencio. «¿Qué demonios está pasando aquí, Kane?», preguntó con una voz temblorosa. No tuve respuesta para él. En ese momento,
Miré por la ventana y vi algo que me dejó sin aliento. La niebla roja se estaba moviendo, como si estuviera viva, y en medio de la niebla vi una forma oscura, enorme, que se acercaba hacia nosotros. La forma era imposible de describir. No era un avión ni un barco, era algo completamente diferente, algo que no pertenecía a este mundo. Tenía una superficie metálica, pero no reflejaba la luz. Parecía absorberla, como un agujero negro. Y entonces, lo más aterrador de todo, la forma empezó a emitir un sonido, un zumbido grave que resonaba en mis huesos. «Kane, mira eso», gritó Harris, señalando hacia la forma. Antes de que pudiera reaccionar, la forma desapareció. La niebla roja se disipó tan rápido como había llegado, y el cielo volvió a estar despejado. Los instrumentos del helicóptero volvieron a funcionar, y la radio se llenó de voces de los otros helicópteros preguntando qué había pasado. «¿Kane? ¿Están bien?», preguntó el piloto del segundo helicóptero. Sí, estamos bien», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero algo está aquí, algo que no podemos explicar». Ese fue el comienzo de todo. En ese momento no sabía que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho peor que un simple objeto volador no identificado. Algo que no solo quería derribarnos, sino estudiarnos, experimentar con nosotros. Y lo más aterrador de todo, algo que ya había estado aquí antes, en el mar del diablo, esperando su momento para volver. Pero eso lo supe después. En ese momento, lo único que sabía era que habíamos visto algo que no debería existir, y que, fuera lo que fuera, no había terminado con nosotros. Después de lo que vimos en la niebla roja, todos estábamos tensos. Los otros helicópteros nos seguían de cerca, pero nadie hablaba por radio. Era como si todos supiéramos que algo andaba mal, pero nadie quería decirlo en voz alta. El cielo estaba despejado de nuevo, pero se sentía extraño. Yo intentaba concentrarme en volar, pero no podía sacarme de la cabeza esa forma oscura que habíamos visto. ¿Qué era? ¿De dónde había salido? Y lo más importante, ¿por qué había desaparecido tan rápido? «Kane», dijo Harris, mi copiloto, «¿crees que fue un objeto volador no identificado?» No supe qué responder. Había oído historias de estos objetos, pero nunca pensé que me tocaría ver uno. Además, eso no parecía un simple objeto volador no identificado. Era algo más grande, más peligroso, algo que no entendíamos. «No lo sé, Harris», dije finalmente. «Pero sea lo que sea, no queremos encontrarlo de nuevo». Johnson, el artillero, estaba callado. Normalmente era el más hablador del grupo, pero desde que escuchamos la grabación de la caja negra del avión soviético, no había dicho una palabra. Lo miré por el espejo retrovisor y vi que estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Johnson», le dije, «¿estás bien?». Él asintió, pero no dijo nada. Me preocupó su silencio, pero no tuve tiempo de preguntarle más. En ese momento, la radio cobró vida de nuevo. Esta vez no era una grabación, sino una voz distorsionada que hablaba en inglés. «Proyecto Stalker, bienvenidos al experimento». La voz era fría, mecánica, como si no fuera humana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué demonios era el proyecto Stalker? ¿Y por qué nos daban la bienvenida a un experimento? «¿Kane?», preguntó Harris con una voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». No tuve tiempo de responder. De repente, la niebla roja apareció de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba estacionaria, sino que se movía hacia nosotros, como si estuviera viva. Los instrumentos del helicóptero empezaron a fallar otra vez, y el zumbido de los motores se volvió más agudo, más estridente. «Kane», gritó Johnson. «Mira eso», señaló hacia la niebla, y vi algo que me dejó sin aliento. Dentro de la niebla había figuras translúcidas, como sombras flotando en el aire. No parecían humanas, pero tampoco parecían animales. Eran algo intermedio,
algo que no pertenecía a este mundo. ¿Qué son?, preguntó Harris, con una voz que apenas podía oír. No lo sé, respondí, pero no quiero averiguarlo. Intenté alejarnos de la niebla, pero el helicóptero no respondía. Era como si algo nos estuviera atrayendo hacia ella. Las figuras se acercaban más y más, y podía ver sus ojos, brillantes y vacíos, mirándonos fijamente. «Kane, haz algo», gritó Johnson. Intenté todo lo que se me ocurrió: cambiar de dirección, aumentar la velocidad, incluso apagar y encender los motores. Nada funcionaba. La niebla nos rodeó y de repente todo quedó en silencio. No había sonido de motores, ni de viento, ni de nada. Solo el zumbido grave que resonaba en mis huesos. Entonces, lo más aterrador de todo, una de las figuras se acercó a la ventana del helicóptero. Era alta, delgada, con una piel translúcida que parecía brillar desde dentro. Sus ojos eran grandes, negros, y me miraban fijamente. Sentí que no podía moverme, como si estuviera paralizado. «Kane», susurró Harris. ¿Qué es eso?» No pude responder. La figura levantó una mano, y vi que tenía dedos largos y delgados, como tentáculos. Tocó la ventana, y el vidrio se empañó de repente. Entonces, algo más aterrador ocurrió. La figura empezó a hablar. «Proyecto Stalker, ustedes son los elegidos». Su voz era suave, casi musical, pero había algo en ella que me heló la sangre. No era humana, eso estaba claro. Era algo más, algo que no entendía. «Kane, haz algo», gritó Johnson de nuevo. Intenté moverme, pero no podía. La figura seguía mirándome y sentí que mi mente se nublaba, como si estuviera perdiendo el control. Entonces, de repente, la figura desapareció. La niebla se disipó y el helicóptero volvió a funcionar. «Kane», gritó Harris, «los motores están funcionando». Asentí, pero no podía sacarme de la cabeza esa figura. ¿Qué era? ¿Y qué quería de nosotros? No tenía respuestas, pero sabía una cosa: no quería volver a verla. «Vamos a regresar», dije finalmente. «Esto es demasiado peligroso». Harris y Johnson asintieron, pero antes de que pudiéramos hacer nada, la radio cobró vida de nuevo. Esta vez era una voz diferente, más familiar. «Kane, no puedes escapar. El experimento acaba de comenzar». Era la misma voz mecánica que habíamos escuchado antes, pero esta vez sonaba más cercana, más personal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Y por qué nos estaban persiguiendo? No tuve tiempo de pensar más en eso. De repente, uno de los otros helicópteros empezó a descender rápidamente, como si algo lo estuviera arrastrando hacia el océano. «Kane», gritó el piloto por radio, «algo nos está jalando. No podemos controlar el helicóptero». Intenté ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. El helicóptero cayó al océano y desapareció bajo las olas. No hubo explosión, ni llamas, solo un silencio aterrador. «Kane», gritó Harris, «tenemos que irnos ahora». Asentí y pusimos rumbo de regreso a la base, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Algo nos estaba observando, algo que no entendíamos. Y lo peor de todo, sabía que volveríamos a encontrarnos. La base estaba a varias horas de vuelo, pero cada minuto en ese cielo maldito se sentía eterno. Nos quedaban solo 2 helicópteros, y la tensión era insoportable. Nadie hablaba. Nadie quería mencionar lo que acabábamos de ver. Solo el sonido de las hélices rompía el silencio. Yo intentaba mantenerme enfocado, pero algo dentro de mí me decía que aún no estábamos a salvo. El mar, oscuro como la noche, se extendía debajo de nosotros. La niebla roja se había ido, pero sentía su presencia, como si nos acechara desde lejos. «Kane», susurró Harris, mi copiloto. «¿Crees que los rusos sabían de esto?» «No lo sé», respondí, sin apartar la vista de los controles. «Pero si lo sabían, entonces vinieron a morir». De repente, la radio volvió a crujir. No era estática.
Era una respiración pesada, como si algo estuviera al otro lado, escuchándonos. Proyecto Stalker, susurró una voz distorsionada. Fase 2. Iniciando. Antes de que pudiéramos reaccionar, los instrumentos enloquecieron de nuevo. Las agujas del velocímetro giraban sin control, las luces de advertencia parpadeaban, y los motores comenzaron a perder potencia. «¡No otra vez!», gritó Johnson, nuestro artillero, agarrando su ametralladora con las manos temblorosas. Entonces lo vimos. Algo se alzó desde el mar, rompiendo la superficie como una sombra gigantesca. No era una nave, no era un submarino, era algo vivo, algo que jamás debió existir. Su piel era negra como el vacío del espacio, pero al mismo tiempo parecía líquida, como si cambiara de forma a cada segundo. No tenía ojos, pero sentía que nos miraba, y su boca, si es que se le podía llamar boca, se abrió lentamente, mostrando filas de dientes largos y afilados, goteando una sustancia espesa y oscura. «Dios mío», susurró Harris. Lo peor de todo no era su apariencia. Lo peor era el sonido que hacía. Un murmullo bajo, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo dentro de nuestras cabezas. El otro helicóptero intentó alejarse, pero fue demasiado tarde. De la criatura surgieron tentáculos largos y delgados, como raíces vivas, que se dispararon hacia la aeronave. Uno de ellos atravesó el fuselaje con una velocidad imposible. «¡Mayday! ¡Mayday!», gritó el piloto del otro helicóptero. «¡Nos atrapó! ¡Nos est!». Su voz se cortó. La criatura tiró del helicóptero hacia el mar con una fuerza brutal. No hubo explosión, no hubo llamas, solo el sonido del metal retorciéndose y un último grito ahogado. «¡Nos vamos de aquí!», grité forzando los motores al máximo. El helicóptero se tambaleó pero respondió. Subimos a toda velocidad mientras la criatura se hundía de nuevo en la oscuridad del mar. Por un momento, pensé que lo habíamos logrado. Me equivoqué. Algo apareció en la ventanilla a mi derecha. Al principio pensé que era una sombra, pero luego me di cuenta de que estaba dentro del helicóptero. Era una figura alta y delgada, con piel traslúcida y ojos sin vida. Se quedó de pie, observándonos, sin moverse. «Kane», susurró Harris con un hilo de voz. «Está dentro. No podía ser real. No habíamos abierto ninguna puerta. No podía estar ahí, pero lo estaba». Johnson, en un acto de puro pánico, levantó su arma y disparó. La ráfaga de balas atravesó a la figura, pero no le hizo nada. En vez de sangre, un humo oscuro salió de su cuerpo. La criatura giró lentamente la cabeza hacia él y levantó una mano esquelética. Johnson comenzó a gritar. No era un grito normal, era un grito de puro terror, de un hombre que sentía algo peor que la muerte. Cayó al suelo, temblando, sujetándose la cabeza como si algo estuviera dentro de su mente, desgarrándolo desde adentro. «¡Johnson!», grité, soltando los controles por un segundo. Pero ya era tarde. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se retorció de manera antinatural. De su boca salió un sonido horrible, como si hablara en un idioma que no pertenecía a este mundo, y luego dejó de moverse. El helicóptero se sacudió violentamente. Harris y yo gritamos, tratando de mantenernos en control. La figura seguía ahí, observándonos. Pero entonces, de la nada, desapareció. Johnson estaba muerto. O al menos, eso creímos. De repente, su cuerpo se levantó como si una marioneta invisible lo controlara. Sus ojos estaban completamente negros. Y entonces, habló. «Kane», susurró con una voz que no era la suya. «No puedes escapar». Harris sacó su pistola y le disparó en la cabeza. El cuerpo de Johnson cayó de nuevo al suelo, inmóvil. Un pitido fuerte llenó la cabina. Miré los instrumentos y vi que nos quedaban pocos minutos de combustible. Teníamos que aterrizar. Pero, ¿dónde? La radio volvió a encenderse, pero esta vez era una señal clara. Una torre de control nos hablaba. «Aquí base secreta 77. Teniente Kane, los tenemos en el radar. Aterricen en la pista 04. Repito,
Aterricen en la pista 04. No tenía otra opción. Bajamos en picada hacia una isla que no aparecía en los mapas. Una pista de aterrizaje apareció entre la niebla. Descendimos lo más rápido que pudimos. Las ruedas tocaron tierra. Apagué los motores, pero no solté los controles. Harris y yo nos miramos, sin saber qué decir. Entonces, una docena de soldados rodeó el helicóptero. Llevaban trajes negros y máscaras de gas. Nos apuntaban con rifles. Uno de ellos se acercó y golpeó la puerta con la culata de su arma. «Bienvenidos a la instalación», dijo con voz grave. «Ahora bajen. El experimento aún no ha terminado». Mi corazón se detuvo. Nos escoltaron por los pasillos de la base subterránea. El aire era pesado, con un olor metálico que se pegaba a la piel. Las luces fluorescentes parpadeaban, como si la electricidad estuviera fallando. Harris y yo no hablábamos, pero sabíamos que esto no iba a terminar bien. Nos llevaron a una habitación con paredes de concreto y un espejo de doble vista. Dentro había una mesa y 2 sillas metálicas. Apenas nos sentamos, la puerta se abrió y entró un hombre de bata blanca. No llevaba insignias ni identificación. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos nos estudiaban como si fuéramos insectos atrapados en un frasco. «Teniente Kane, Sargento Harris», dijo con una voz carente de emoción. «Ustedes vieron lo que había en el mar, lo que nunca debió ser despertado». Harris golpeó la mesa con el puño. «No jueguen con nosotros. ¿Qué era esa cosa?» El hombre ignoró la pregunta y sacó un expediente. «Proyecto Stalker», leyó en voz baja. «Fase 2. Interacción directa con la entidad». Un sonido extraño interrumpió la conversación. Algo crujió en las paredes como si estuvieran reacomodándose. El hombre de la bata frunció el ceño y miró el espejo de doble vista. «¿Qué fue eso?», murmuré. El hombre no respondió. En su lugar, se llevó la mano al oído, como si estuviera escuchando algo en su comunicador. Su rostro cambió de inmediato. «Evacuación inmediata», susurró, más para sí mismo que para nosotros. Entonces, las luces parpadearon 3 veces y una sirena comenzó a sonar. «Maldita sea», maldijo Harris poniéndose de pie. «¿Qué está pasando?». La respuesta llegó antes de que alguien pudiera hablar. Las paredes comenzaron a sangrar. No era una metáfora. Líneas rojas se abrieron en el concreto, y de ellas brotó un líquido oscuro, espeso y caliente. El hombre de bata blanca se quedó paralizado. «No», murmuró. «No puede ser». Los altavoces de la base se activaron con una estática ensordecedora, seguida de un murmullo bajo. No eran palabras, pero se sentía como si algo estuviera tratando de comunicarse. Entonces, las sombras se movieron. No lo vi con claridad al principio, pero cuando parpadeé, me di cuenta de que algo estaba dentro del cuarto con nosotros. No tenía forma definida. Era una silueta alta y delgada, pero sin rasgos. Su piel era como un velo de oscuridad líquida. «¡Al suelo!», grité, pero fue demasiado tarde. La cosa se abalanzó sobre el hombre de bata blanca. En menos de un segundo, sus huesos crujieron y su cuerpo se dobló como si fuera de papel. Un líquido negro salió disparado de su boca mientras sus ojos se hundían en su cráneo. Harris y yo nos lanzamos hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas. «¡Abran, hijos de puta!». Nadie respondió. La criatura dejó caer el cuerpo del hombre y giró la cabeza en nuestra dirección. No tenía ojos, pero sabía que nos veía. Y luego habló, no con palabras, sino dentro de nuestras mentes. «No debieron venir». Mi visión se nubló. Un dolor punzante recorrió mi cráneo, como si algo estuviera tratando de abrirse paso dentro de mí. Harris gritó y disparó su arma. Las balas atravesaron a la criatura, pero fue inútil. En vez de sangre, un vapor oscuro escapó de sus heridas, como si no fuera completamente sólida. No lo pensé 2 veces. Tomé la silla de metal y la estrellé contra el espejo de doble vista. Se agrietó, pero no se rompió. «¡Ayúdame, carajo!», grité a Harris.
Él se unió y golpeamos juntos hasta que el cristal cedió. Saltamos al otro lado justo cuando la criatura avanzó hacia nosotros. El pasillo era un caos. Alarmas, luces de emergencia y soldados corriendo en todas direcciones. Algunos disparaban al aire, otros gritaban órdenes sin sentido. Algunos disparaban al aire, otros gritaban órdenes sin sentido. ¡Salida! Harris me jaló del brazo. Debe haber una salida de emergencia. Corrimos. La base se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Las sombras en las paredes se alargaban y tomaban formas humanas, susurrando nuestros nombres. Los soldados disparaban contra la nada, cayendo de rodillas con los ojos sangrando. Doblamos en un pasillo y nos encontramos con una compuerta de acero. Estaba abierta. No dudamos. Subimos una escalera de emergencia y emergimos en la superficie. El aire fresco golpeó mi rostro, pero el horror no había terminado. El cielo estaba rojo, no por el amanecer, sino porque algo se cernía sobre la base. Una sombra colosal con una forma imposible, la misma entidad que habíamos visto en el mar. ¡Corre!, grité, jalando a Harris. Las instalaciones explotaron detrás de nosotros. La onda expansiva nos lanzó al suelo. Sentí mi piel arder y mis oídos zumbar. Cuando abrí los ojos, estábamos en la orilla del mar. La base ya no existía. Harris respiraba con dificultad a mi lado. Su uniforme estaba rasgado y su rostro cubierto de hollín. Nos quedamos ahí por minutos, tal vez horas. «Kane», murmuró Harris. «¿Qué demonios era eso?» No respondí. No tenía respuestas. Nos rescataron al día siguiente. La Marina encontró los restos de la base, pero no hubo reportes oficiales. Nos dijeron que lo olvidáramos, que nunca habíamos estado ahí. Pero yo no podía olvidar. Cada noche, en mis sueños, escucho el murmullo. Y sé que lo que vimos allá afuera sigue esperando.